Amigas, tenemos a continuación los consejos legales de mi socio Ray Fasano, quien nos habla de un caso reciente de la Junta de Apelaciones de Inmigración, que en inglés se llama Board of Immigration Appeals. Y desde que vino ese caso tan importante el año pasado, 2018, que se llama Pereira versus Sessions, los diferentes departamentos de inmigración y las cortes también han atacado a Pereira y han tratado de disminuirlo, y lo han hecho. Y eso nos explica a continuación Ray Fasano. Pero sabemos también que las cortes federales no siempre están de acuerdo con el gobierno. Y también este caso de Pereira versus Sessions va a regresar eventualmente a la Corte Suprema de Estados Unidos. Básicamente la idea central de Pereira es que el primer documento que le dieron a la persona cuando le detuvieron a un inmigrante en la frontera o en una redada en el trabajo, donde sea, el primer formulario, el primer documento que le dan normalmente a la persona, los de inmigración, los de ICE, se llama Notice to Appear, o sea, notificación de comparecer en corte. Ese documento notifica a la persona que después va a tener que presentarse en la Corte de Inmigración. Lo que dijo la Corte Suprema de Estados Unidos en Pereira versus Sessions en el 2018, en junio, es que si ese documento no tenía al pie del documento ni la fecha ni la hora de la corte, es inválido. Y por lo tanto la orden de deportación también es inválida. Y también por lo tanto todo el tiempo que ha estado aquí la persona cuenta y esa persona califica para la cancelación de la deportación. O sea, el caso de los 10 años. Entonces veamos a mi socio Ray Fasano explicando estos casos recientes de la Junta de Apelaciones de Inmigración que atacan a Pereira y por ahora disminuyen el poder de Pereira. Mi socio Ray Fasano. Hola a todos, mi nombre es Ray Fasano de la firma de abogados de Yuma, Madeo y Fasano. Recientemente, la Junta de Apelaciones de Inmigración, el BIA, Board of Immigration Appeals, hizo una decisión con respecto al caso famoso de Pereira versus Sessions, que es un caso de la Corte Suprema de Estados Unidos. Y el caso de la Junta es Mendoza Hernández, y en este caso reciente, la Junta de Apelaciones dijo que si a la persona le dieron un Notice to Appear, una notificación de comparecer en corte que no tenía ni la fecha ni la hora de la corte, la persona no acumula presencia en este país si la corte le dio una segunda notificación después. Esto es muy complicado, entonces quiero hacerlo en partes para ustedes. Esto es muy importante para todas las personas que alguna vez fueron detenidas por inmigración. Yo conozco muchas personas cada semana que fueron detenidas en la frontera, salieron libres y nunca regresaron a la corte, ya sea porque estaban alojadas donde una persona que botó su correo o se lo robó, o se mudaron de casa sin notificar a inmigración de su cambio de dirección, o simplemente tenían demasiado miedo de ir a la corte. Pero sea cual sea la razón, hay miles y miles de personas en este país que tienen una orden de deportación previa y muchas veces ni siquiera lo saben. Ahora, ¿qué pasó en el caso del año anterior, 2018, en el caso de Pereira versus Sessions, ese caso de la Corte Suprema de Estados Unidos? La Corte Suprema dijo muy generalmente que si a la persona ese primer documento que le dieron, que se llama Notice to Appear, o sea, notificación de comparecer en corte, que si ese documento no tenía ni la fecha ni la hora de la audiencia de corte, la persona puede ahora reabrir su caso en la corte y aplicar para el caso de la cancelación de la deportación, o sea, de los 10 años. O sea, esos casos en los cuales usted tiene que demostrar que tiene mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos, que ha pagado sus impuestos o está dispuesto a pagar sus impuestos y no ha sido sentenciado por delitos graves y tiene hijos que sufrirían terriblemente si la persona fuese deportada. Generalmente eso es la cancelación de la deportación. Ahora, la regla siempre ha sido que una vez que le entregan a la persona el Notice to Appear, la notificación de comparecer en corte, todo el tiempo posterior a esa entrega no cuenta. Y no importa que la persona tenga 30 años en este país. En el día que le entregaron hace años ese formulario, ahí paró su tiempo en este país, en Estados Unidos. Pero en cambio la Corte Suprema dijo en Pereira que el tiempo no se corta, no se para y cuentan todos los años si la notificación no tenía ni la fecha ni la hora de la Corte. Ahora, después de Pereira,
que fue un caso tremendo que ayudó a muchísima gente, a millones de personas. Tuvimos al Servicio de Inmigración, al Departamento de Homeland Security y a las Cortes de Inmigración que no querían obedecer las órdenes bajo Pereira. Entonces, recientemente tuvimos un golpe muy fuerte en contra de Pereira con este caso de Mendoza Hernández, en la cual la Junta de Apelaciones de Inmigración ha dicho lo siguiente: en Pereira, esa regla que corta el tiempo, o sea, una vez más, cuando le entregaron a la persona su notice to appear, en esa fecha se le paró el tiempo, se le cortó el tiempo y todo el tiempo subsiguiente no cuenta. La Junta ha dicho que Pereira aplica solamente si no le entregaron a la persona una segunda notificación de la Corte. Y en el caso de Pereira mismo, o sea, el caso del señor Pereira, ese individuo nunca recibió una segunda notificación. En Mendoza Hernández, la Junta de Apelación está diciendo que al darle a la persona una segunda notificación, el defecto de la primera notificación queda curada, queda perfeccionada, queda compuesta o compuesto, con la condición, por supuesto, que la segunda notificación sí tenga la fecha y la hora de la Corte. Nuestra posición es que esto es una mala interpretación, una interpretación equivocada del caso de Pereira. Y de hecho, la Junta de Apelaciones sí dice que en su decisión que Pereira puede ser interpretado de varias diferentes maneras. Pero ellos han decidido interpretarlo de una manera que les he explicado a ustedes el día de hoy. Y esta es una manera muy mala para los inmigrantes. Ahora, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, el caso de Mendoza Hernández va a ser apelado en la Corte Circuital Federal. Y creo que va a ser el 11º circuito que está en el estado de Florida. Entonces, esa Corte Federal va a ser una decisión y ya sea van a estar de acuerdo con el Board of Immigration Appeals y decir que una segunda notificación curó el defecto de la primera notificación, o le van a decir a la Junta de Apelaciones de Inmigración: ustedes interpretaron mal el caso de Pereira. En Pereira, la Corte Suprema quería decir lo que dijo, y eso es que si una notificación no informa al inmigrante ni la fecha ni la hora de la Corte, esa notificación es inválida y todo el tiempo subsiguiente cuenta para la persona en este país. Entonces vamos a esperar a ver qué pasa en las apelaciones del caso de Mendoza Hernández. Eventualmente va a regresar a la Corte Suprema de Estados Unidos. Quiero decirles una cosa. En mi opinión, Pereira puede ser interpretado solamente de una manera, porque la Corte Suprema en esta decisión hizo una decisión que era muy favorable para los inmigrantes. Les doy un ejemplo. En las leyes de inmigración, el Immigration and Nationality Act, se describe en inglés a los inmigrantes como aliens, o sea, extranjeros. Pero a pesar de esa definición, la jueza Sotomayor de la Corte Suprema en el caso Pereira se rehusó a referirse a los inmigrantes como aliens y los llama más bien non-citizens, o sea, gente que no tiene ciudadanía. Esto es muy importante porque parece que ella estaba abogando por los inmigrantes en la decisión, sobre todo para la gente que tiene mucho tiempo en Estados Unidos y que está intentando de manera muy ardua normalizar su estatus migratorio. Entonces, si usted no tiene ciudadanía ni residencia, pero sí tuvo un contacto anterior con inmigración, usted debería llamarnos a nosotros lo antes posible y venir a vernos. Vamos a obtener su récord total de inmigración y vamos a ver si usted en la notificación que le dieron estaba o no la fecha y la hora de la Corte, y si no estaba, si le enviaron una segunda notificación después que le informó cuándo tenía que estar en la Corte. Usted no va a saber a menos que usted averigüe. Y aquí vamos a hacer para usted lo que se llama un FOIA, un Freedom of Information Act. Es una solicitud a inmigración para que nos manden un disco que contiene todo su récord migratorio. Y antes que eso, obtenemos sus huellas y obtenemos su A-number, su número de inmigrante, y con eso hacemos el FOIA. No hay ningún riesgo con inmigración, pero es información vital, extremadamente importante. Cuando obtenemos sus huellas y su FOIA, su récord migratorio, estamos obteniendo control sobre su caso. Usted está obteniendo el control. Tome control de su vida. Venga a vernos lo antes posible. Si las cosas se han puesto difíciles en inmigración, como ahora, usted necesita abogados con
muchísima experiencia que le ayuden a usted. Y todo el mundo anda diciendo que ya no hay cómo ganar en corte y que las cosas están demasiado difíciles o imposibles en inmigración. Quiero que por favor digan esas cosas a las 450 personas que ganaron estos casos de la cancelación de la deportación en el último año. Sí, me escucharon bien, son 450 casos en un año y se los puedo probar con evidencia porque está la evidencia aquí en mis manos. Déjenme darles una idea de lo grande que es esta cantidad y por qué yo pienso que la firma de abogados de Yuma, Madeo y Fasano gana más casos de cancelación de la deportación que cualquier otra firma en Estados Unidos. El Departamento de Inmigración otorga solamente 4,000 green cards al año en todo el país en casos de la cancelación de la deportación. Entonces, esto es más del 10% en una sola firma, nuestra firma. Y esto es increíble. Entonces sí, las cosas están duras, pero estamos ganando más casos que nunca. Venga a vernos, veamos si este caso aplica a usted o no. Estamos aquí a la espera de ayudarle a usted. Muchísimas gracias.